Otra pregunta, chicos, ¿no? Por mi parte ya no, profe. Dale. Entonces, bienvenidos a una clase más. Estamos en la clase número 9, si no me equivoco. Hoy vamos a tratar un poquito sobre los verbos y la clasificación morfológica del verbo. Hoy me van a tener un poquito de paciencia, estoy con unos problemas visuales, pero a full queriendo dar la clase. No, no crean, chicos, yo soy la más entusiasta si volvemos a la virtualidad. Y nos vamos a conocer, conversamos más y demás cosas, ¿verdad? Hoy vamos a tratar sobre el verbo, la clasificación morfológica del verbo, la clasificación sintáctica del verbo y las formas verbales. Vamos a ver un poquito lo que son los verbos. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. ¿Mm? Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás. Y yo digo, Lucía y nosotros vamos de paseo. Lucía y nosotros es el sujeto, persona a quien estamos hablando. ¿Qué acción realiza Lucía y nosotros? La acción que realiza es vamos. Ese es el verbo. El verbo es la acción que realiza el sujeto. Un sujeto, tenemos un sujeto que realiza una acción. Ellos estuvieron de acuerdo en tomar acciones. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo en tomar acciones. Sujeto de quien hablamos, ellos. ¿Qué acciones realizan ellos? Estuvieron. Estuvieron es el verbo, o sea, palabra que se utiliza para expresar la acción que realiza el sujeto. Tú correrás esta carrera. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto? Tú. El sujeto tú, ¿qué acción realiza? ¿Qué acción realiza, chicos, el sujeto tú? Correrá. Correrás, muy bien. Entonces, ese correrás es el verbo. Entonces, verbo, recapitulemos, verbo son las palabras o los verbos son las palabras que se utilizan para expresar acciones, estados o actitudes o condiciones, sucesos en la naturaleza o existencia que realiza un sujeto, ¿verdad? El verbo es la parte de la oración que expresa un proceso de relación con el sujeto, es decir, el verbo se relaciona con el sujeto. ¿Por qué? Porque es la acción que realiza el sujeto. El verbo funciona como núcleo del predicado verbal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de predicado nominal y de predicado verbal? Predicado verbal es cuando el núcleo del predicado es un verbo. Por ejemplo, y ahí hasta ahora tengo la oración esa. El perro ladra a la noche. El perro ladra a la noche. ¿Cuál es el sujeto? El perro. Muy bien, el perro. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto Ladra. perro? Ladra. Si yo saco esa acción que realiza el perro ladra a la noche, y yo saco la palabra ladra, me queda el perro a la noche. Y si yo le dijera, chicos, el perro a la noche, ¿tiene sentido? El perro No, a la... no, profe. No, el perro a la noche, usted me van a decir, ¿qué es lo que hace, profe, el perro a la noche? Ladra. Porque ladra es la acción que realiza el sujeto y es la acción principal. Por eso se dice que el verbo es el núcleo del predicado verbal. Morfológicamente es la palabra que tiene más variación, el verbo, la palabra que tiene más variación o accidentes gramaticales, que son la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz. ¿Se acuerdan cuando dimos palabras, hablamos la clase pasada de palabras variables y palabras invariables? Las palabras variables eran las que tenían género y número. Y ahí teníamos el sustantivo, teníamos el verbo, teníamos el adjetivo, que son palabras variables. Y teníamos las palabras invariables, como las preposiciones, que no tienen ni género ni número, los adverbios, las conjunciones. Porque yo tengo una preposición a. La preposición a yo no digo as, digo a nomás. Entonces,
tenemos palabras variables y invariables. Y entre las palabras variables, el verbo, un ratito le voy a admitir, el verbo es la que más variaciones tiene. Tiene persona, tengo primera, segunda y tercera persona. Tengo el número, si es número singular o número plural. Si es número singular digo yo, tú, él, y si es número plural digo nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? El tiempo, que puede ser tiempos simples, pretérito, presente, futuro o tiempos compuestos, pluscuamperfecto, anterior, etc. Tiene modo, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, cuando yo digo silencio o ven aquí, modo imperativo, y tiene voz, voz activa y voz pasiva. Es decir, el verbo es la palabra que más variaciones o accidentes gramaticales tiene. Le sigue el sustantivo y después el adjetivo. Es una clase de palabra el verbo que puede expresar existencia. El verbo ser, por ejemplo, yo soy, tú eres, él es. Puede expresar esencia, puede expresar proceso, puede expresar acción, pasión o estado a un sujeto. Es decir, cómo expresa lo que realiza el sujeto, si el sujeto realiza una acción de existencia o realiza una acción de esencia o una acción de proceso, confecciona, construye, por ejemplo, de proceso, de acción, limpia, lava, cose, de pasión, ama, besa, o estado de un sujeto, triste, está triste. Ejemplos, hay moscas en la casa. Ella es muy buena. Estamos estudiando. Ana camina despacio. Yo amo leer, ¿verdad? Entonces, el verbo acá hay moscas en la casa. Hay, es de existencia. Ella es muy buena, ¿verdad? El verbo es y acá el predicado es nominal. ¿Se acuerdan cuando era predicado nominal? Cuando tenemos verbos copulativos, el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer, conjugados, por supuesto, ¿verdad? Estamos estudiando, aquí también tengo un predicado nominal, un verbo, el verbo estar. Ana camina espacio, acá el verbo es camina, la acción que hace Ana, camina. Aquí sí es un predicado verbal, indica acción. Yo amo leer, amo el verbo, predicado verbal también. Y aquí ya es pasión, ¿verdad? O estado. Y veamos un poquito el modo, el tiempo, el número y la persona. La persona puede ser en singular, con número singular. Yo, tú, él. Por eso hablamos de verbos personales. Verbos personales son los que tienen persona. Cuando digo amo, y puedo decir amo y mi sujeto está tácito, yo, ¿verdad? Entonces esa es la persona. Amas a tu prójimo. ¿Quién ama a su prójimo? Tú amas a tu prójimo. La segunda persona. Él ama a su prójimo, tercera persona del del número singular. O tenemos nosotros amamos a nuestro prójimo, primera persona del número plural. Vosotros amáis. Y ellos aman. Número plural. Entonces estamos hablando del plural. ¿Se dan cuenta? Es yo, tú, él para el número singular, nosotros, vosotros, ellos del número plural. El voceo no existe. Existe como acto comunicativo, pero no existe como forma personal del verbo. Después tenemos los modos. Tenemos el modo indicativo, que es el que enuncia una acción de manera real y objetiva. Ejemplo, Emilia estudia economía. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto de Emilia? Estudia. Estudia, excelente. Entonces, este es el verbo. Y está indicando, este verbo estudia, lo que realiza Emilia. Por eso es del modo indicativo. Cuando decimos los estudiantes han aprobado los exámenes, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién hablo? Los estudiantes, excelente. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Aprobar. Han aprobado, claro. Aprobar. Han aprobado, excelente. Han aprobado. Entonces, esa es la acción, ese es el verbo. Está indicado acá que los estudiantes han aprobado. Por eso pertenece al modo indicativo.
no podré asistir al evento. ¿Mm? No podré asistir al evento. ¿Cuál es el sujeto aquí? Yo. Yo, muy bien, sujeto tácito. Yo no podré asistir al evento, ¿verdad? Mi sujeto yo. ¿Cuál es la acción que realizo yo? ¿Cuál es el verbo? Poder. Podré, muy bien. ¿Ya? Yo no podré. Podré es mi acción, viene el verbo poder, ¿verdad? Entonces, no podré asistir y está indicado. Entonces, el modo indicativo enuncia la acción de una manera real y objetiva. El otro modo expresa deseo, expresa temor, expresa duda, expresa desconocimiento y es el modo subjuntivo. ¿Mm? El modo subjuntivo. Normalmente nosotros para conjugar el modo subjuntivo, como hablamos de deseo, necesidad, temor, duda, es necesario, ojalá gane nuestro candidato. ¿Mm? Acá gane es el verbo. ¿Mm? Y acá si yo, nuestro candidato, ojalá gane, está desordenada la oración. ¿Mm? Recuerden que la oración no siempre está ordenada. Nuestro candidato ojalá gane, ¿verdad? O nuestro candidato es, sí, ojalá gane. ¿Mm? Nuestro candidato es sujeto y ojalá gane. Gane es el verbo. Espero que cumpla sus promesas. ¿Mm? Sus promesas espero que cumpla, ¿verdad? Yo espero, acá tenemos otro verbo también, perdón, se me pasó, salté. Yo espero y acá que cumpla. Tenemos dos verbos acá porque acá tenemos un verbo que está en el modo indicativo y un verbo que está en el modo subjuntivo. No veo que se esté moviendo. Acá tengo un verbo en el veo. Yo, sujeto tácito, no veo. Veo mi verbo en el modo indicativo. Que se esté moviendo. Esté. Yo esté, tú estés, él esté. Esté está en el modo subjuntivo. Y después tenemos el modo imperativo. El modo imperativo es que se utiliza para formular órdenes, expresar ruego, súplica, ¿verdad? Pero siempre el modo imperativo es orden. Aunque sea una súplica, está dado como una orden. En este caso, venid a las 12. No te dice, ¿querés venir o no? No, es una pregunta, es una orden. Venid, por favor. Aunque te diga por favor, no quiere decir que yo no te esté ordenando. Solo que el tono de la orden es mucho más suave nomás. Cuando te ruego o te suplico, es mucho más suave nomás la orden. Pero sigue siendo una orden. Ama al prójimo como a ti mismo. Ahí yo te estoy pidiendo una orden. Entren ustedes por la puerta. Ahí ya te estoy ordenando más fuerte, ¿verdad? Calla tú. Ahí sí te digo, calla tú, es una orden bien fuerte y bien directa. Pero podrías callar o calla por favor. Si yo te digo calla por favor, es mucho más suave el tono que yo estoy usando, pero sigue siendo una oración imperativa. Se comprendió entonces que hay tres modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Después tenemos los tiempos. ¿Comprendimos esta parte de los modos? Los modos, las personas, no hay mucha duda. ¿Se comprendió? Bueno, pasemos a los tiempos. Tenemos tiempos en el modo indicativo, tenemos tiempos en el modo subjuntivo y tenemos tiempos en el modo imperativo. En el modo imperativo no se conjugan todos los tiempos, ¿verdad? Tenemos muy pocos tiempos. ¿Verdad? Sin embargo, en el modo indicativo es lo que tenemos más, ¿verdad? Tenemos tiempos simples y tenemos tiempos compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre un tiempo simple y un tiempo compuesto? Entre un tiempo simple es que no lleva auxiliar verbal como pasan los tiempos compuestos. En el tiempo compuesto lleva el auxiliar haber, por eso dice había, habré, habría, más el verbo conjugado ya no está como conjugado
En el tiempo simple, si no está el participio, es decir, al verbo yo le agrego ado o ido. ¿Verdad? Por eso digo, en el pretérito perfecto yo he amado. ¿Verdad? Entonces, tengo un auxiliar. En los tiempos simples tengo, y son los que más ustedes conocen, el presente, que es el actual. Yo amo, amas, ama, amemos, améis, aman. El pretérito perfecto, yo amé. Le llamamos pretérito perfecto, ¿por qué? Porque la acción del verbo está concluida. Yo amé, quiere decir que ya no lo voy a amar más. Quedó hasta aquí, llegué, eso. Entonces dice, yo amé. Sin embargo, el pretérito imperfecto, que normalmente termina en aba, como aquí, o en ia, dependiendo del tiempo, de la conjugación del verbo, del tiempo verbal, ¿verdad? Y del tipo de verbo. Yo amaba, quiere decir que yo le sigo amando y voy a seguir amándole. La acción del verbo no está concluida. Es diferente al pretérito perfecto que terminó la acción. En el pretérito imperfecto la acción del verbo continúa, por eso dice yo amaba. Y termina en ia cuando dice el verbo comer, por ejemplo, yo comía, quiere decir que voy a seguir comiendo. Sin embargo, cuando es en pretérito perfecto, que es el que está más arriba, es yo comí, quiere decir que comí todo ya no voy a comer más. Sin embargo, si digo yo comía, quiere decir que puedo seguir comiendo o no puedo seguir, ¿verdad? Eso ya depende. Después tengo el futuro, que expresa lo que va a venir. Yo amaré. Y el condicional, que como su nombre lo indica, me da unas pautas o me pone una condición para que se pueda dar la acción. Yo amaría, por ejemplo, yo amaría si tú yo te amaría si fueras una buena persona. Entonces estoy condicionando el hecho de amar al hecho de que seas una buena persona. Entonces tenemos los tiempos simples, presente, pretérito perfecto, como lo dije ya, la acción está acabada. Por eso es amé, canté, bailé. Futuro, perdón, pretérito imperfecto o de acción inacabada. Yo amaba, yo cantaba, yo reía, bailaba, me movía. Futuro, amaré. Y condicional, que expresa una condición para que se cumpla la acción del verbo. Amaría, cantaría, bailaría. Terminaría normalmente. Esos son los tiempos simples. Hay que aprenderse bien, chicos, los nombres. Eso no creo que tengan problema en los tiempos simples porque eso se da desde primer grado, ¿verdad? Vamos a los tiempos compuestos. Tiempos compuestos son pretérito perfecto. Y recuerden, los tiempos compuestos, perdón, los tiempos compuestos necesitan de un auxiliar. Y el auxiliar es el verbo haber más el participio del verbo hacer conjugado, ¿verdad? En este caso, pretérito perfecto es yo he amado. Pretérito pluscuamperfecto, yo había amado. El auxiliar es el verbo haber, había, es en pluscuamperfecto. Pretérito anterior es hube amado. En futuro es yo habré, futuro imperfecto es yo habré amado. Y en condicional compuesto es yo había amado. ¿No hay dudas aquí? ¿Puedo seguir? En el modo subjuntivo tenemos lo siguiente. En los tiempos simples, yo amé, o es necesario que yo ame, ¿verdad? En pretérito imperfecto, fue necesario que yo amara o amase, y en futuro será necesario que yo amare. En los tiempos compuestos, tengo el pretérito perfecto, es necesario que yo haya amado. En pretérito pluscuamperfecto, fue necesario que yo hubiera o hubiese amado. Tiene dos formas de decir, amara o amase. En el tiempo simple y en el tiempo pluscuamperfecto, yo hubiera o hubiese. Solamente pasa con el pretérito este. Y en el futuro, yo hubiere amado. En el modo imperativo, ama tú, amad vosotros, ame usted, amad vosotros, amen ustedes, ¿verdad? Acá voceo un poco, uso el vos, amas vos,
pero normalmente no se usa. Es ama tú, ame usted, amad vosotros, amen ustedes. Nosotros no usamos mucho el modo imperativo, chicos. ¿No? Más lo utilizan los otros países. Los otros países utilizan muchísimo el modo imperativo. Nosotros lo Los usamos de muy poco. España. Sí, los españoles sobre todo usan mucho el modo imperativo. Nosotros no Es que usamos. vosotros. Sí, y el vosotros también. ¿Mm? Nosotros usamos más el voceo, el vos, sobre todo desde los que emigraron a la Argentina y después volvieron, utilizan mucho el voceo, que no es Profe, yo tan, tengo una sí, duda con el pretérito, o sea, el tiempo pluscuamperfecto. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo es debido usarse? y cuando usas en pasado, cuando hablas en pasado, mira que usas en pasado. ¿M? Si yo te hubiese o hubiera amado, ¿m? No estaríamos en estas condiciones. ¿Ya? O si yo te hubiera, o si yo le hubiese o hubiera prestado a la profesora atención a la profesora en las explicaciones de su clase, eh, hubiera ingresado. ¿Mm? Ahí usas modo pluscuamperfecto. No nos damos cuenta nomás que usamos, Cristian, pero usamos muchísimo. Se usa más para referirse al pasado y conjugar con un verbo ya. Exactamente, pero sí se usa. ¿Mm? Sobre todo cuando nos arrepentimos de algo y usamos el verbo pluscuamperfecto. Lo que no se usa son los nombres, no, profe. Ahí está. Normalmente eso es lo que pasa. Nosotros no aprendemos muy bien los nombres de los tiempos verbales, pero de aplicarlo aplicamos. ¿Mm? Nosotros, por ejemplo, no usamos el calla. Calla tú, como usan los españoles. Cállate decimos. O sea, usamos el verbo más el pronombre. No usamos el te callás, ¿verdad? Te callás, que usan los españoles también. Ellos usan anteponiendo el pronombre, el te. ¿Mm? O se calla usted, usamos cállese. Pasamos, posponemos, pasamos después el pronombre. ¿Mm? No usamos calla, pero sí usamos cállate, ¿verdad? Que es solamente pasando atrás el pronombre. ¿Se dan cuenta? ¿Comprendieron ahora? Sí, profe. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Clasificación de acuerdo a la cantidad de palabras que tiene el verbo. El verbo puede ser simple o puede ser compuesto. Cuando tenemos un verbo simple, es el verbo conjugado que está compuesto de una sola palabra. Ejemplo, yo leo un libro. Ahí en una oración, un solo verbo es yo leo un libro. ¿Cuál es la acción que realizo yo? Leo. Un solo verbo. Él investiga en varias fuentes. Entonces, él, sujeto él, que realiza, investiga un solo verbo, una sola acción. Por eso hablamos de verbo simple. Ahora, ¿cuándo hablamos de verbo compuesto? Verbos compuestos son aquellos formados por dos o más palabras, es decir, cuando se realizan dos o más acciones, ¿verdad? Ejemplo, Carlos ha estudiado toda la semana, usted había pedido. O sea, Carlos estudia y juega, por ejemplo. Ahí yo tengo un verbo compuesto. ¿Mm? Luis canta y ríe. Después tenemos lo que llamamos perífrasis verbal. Es una... Profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, ahí en el compuesto, realmente para compuesto se tendría que agregar otra acción, como por ejemplo, Carlos ha estudiado y se ha preparado toda la semana. sí, exactamente. Pero está en la segunda oración acá. Usted había pedido, acá había pedido un verbo, que trajéramos, acá tenemos otro verbo. Cuando tengo Sí, dos ese sí. verbos, sí. En el de arriba no, porque no puso solo una la profe Adri. Pero en la de abajo sí. O sea, puso un sujeto un verbo simple y abajo sí puso los verbos compuestos. ¿Está claro? Sí, sí. Compuesto es cuando tiene dos o más verbos. Por ejemplo, cuando yo dice, Napoleón dijo, ahí ya tengo lo dijo, es la acción. Vine, vi y vencí. ¿Mm? Napoleón dijo. ¿Cuál es la acción que realizó Napoleón? Dijo. ¿Y qué dijo Napoleón? Vine es verbo. Vi es verbo. Vencí es verbo. ¿Cuántos verbos tenemos en esa expresión? Cuatro verbos. Es un verbo compuesto. ¿Se dan cuenta? Está, son cuatro verbos y el sujeto.
Napoleón. ¿Mm? En esa expresión yo tengo el sujeto Napoleón y tengo 4 verbos. Dijo, vine, vi, vencí. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo claro de verbo compuesto. No porque hay un conjunto de palabras, quiere decir que haya un verbo, gente. La hermosa tarde de primavera en el barrio San Lucas de Ciudad del Este. ¿Cuál es el verbo ahí? La hermosa tarde de primavera en el barrio San Lucas de Ciudad del Este. ¿Cuál es la acción? No tiene. No tiene, ¿verdad? No tiene. Ahí no hay verbo. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado, gente. ¿Mm? Ya me veo ya en el examen buscando ahí algo que no tiene. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar en el sujeto. El sujeto. ¿Quién era que me había hecho una pregunta muy interesante así, ¿verdad? ¿Tengo que buscar el verbo? Sí, tengo que buscar el verbo, la acción, pero también tengo que buscar el sujeto, porque el sujeto es el que realiza la acción. No es la acción la que le realiza al sujeto. ¿Mm? El sujeto realiza una acción. ¿Está claro? ¿Se entendió? Veamos lo que es perífrasis verbal. Es una frase o grupo de palabras que equivalen y funcionan con un solo verbo. El verbo que encabeza puede tener un significado habitual y tiene carácter de verbo auxiliar. Ejemplo, tengo que salir. Yo tengo que salir. Ahí en mi sujeto está tácito. Yo tengo, si digo, ¿tiene sentido? Chicos, saben que yo tengo. Y ustedes se van a quedar mirándome o escuchándome. Chicos, yo tengo. Y ustedes van a pensar, la profe está loca, no nos dice qué es lo que tiene. Porque necesita de otra expresión para tener sentido. El verbo en sí ya funciona. No es un predicado nominal. Es un predicado verbal, pero necesito, ¿verdad?, de otra expresión. Por eso se llama perífrasis verbal. Sin embargo, si yo digo, yo tengo que salir, con ese que salir ya me da sentido la expresión. Yo voy, si yo digo, yo voy. Y ustedes me van a decir, ¿pero dónde es lo que te vas? Y yo voy. Se supone que ya tienen que entender ustedes. Pero no se entiende, falta algo. Entonces, sin embargo, yo digo, yo voy a salir, y le complemento con a la calle. Ahí ustedes ya saben, sí, te vas allá de afuera. Bueno, chao, entonces andate. ¿No? Se dan cuenta que una perífrasis verbal es el sujeto más el verbo más una frase que le da sentido a mi acción que realiza el sujeto. ¿Se comprendió? Sí, profe. Uh-huh. Veamos un poquito ahora la clasificación de los verbos. Los verbos tienen, perdón un ratito. Profe, Sí, una pregunta sobre el tema te, anterior, sobre los verbos. sí, te escucho un ratito. Aclarando, Ya, entonces lo voy un a verbo parar. simple, un verbo simple sería algo con una sola acción. Uno compuesto sería con 2 acciones. Y uno, ¿cómo se llamaba el otro? No olvidé su nombre. Perífrasis verbal. Sería un verbo que hace o dice una acción. Por ejemplo, Sí, tengo que salir o voy a salir. el verbo, Ya, recuerden que hay predicado verbal y predicado nominal. Predicado verbal es cuando el centro es un verbo. Predicado nominal cuando el núcleo, mejor dicho, es un verbo. Y predicado nominal es cuando el núcleo es un sustantivo o un adjetivo. Eso lo explicamos en la clase anterior, ¿verdad? Los verbos, cuando son predicados nominales, los verbos tienen que ser, estar y parecer, ¿verdad? Entonces, ahí no hay duda. Ahora, los verbos pueden ser simples cuando hay una sola acción que realiza el sujeto, o pueden ser compuestos cuando el sujeto realiza 2 o más acciones, como en el caso de Napoleón dijo, vine, vi, vencí. Napoleón hace la acción de decir, hace la acción de venir, de ver y de vencer. 4 acciones hace Napoleón. Entonces, el sujeto puede realizar 2 o más acciones, entonces hablamos de sujeto compuesto. Y perífrasis verbal es cuando yo tengo el sujeto que hace una acción y esa acción que hace ese sujeto no se entiende del todo porque necesita de una frase o grupo de palabras para que se entienda lo que realiza el sujeto. ¿Me comprenden? Porque si yo digo yo tengo nomás, ustedes me van a decir, ¿qué será que tiene? Tiene unos aretes, tiene
Tiene un perro, tiene un lápiz. ¿Qué es lo que tiene? Si yo digo yo tengo, ¿m? No está completa la acción. ¿Me comprenden? No es como si yo diga el perro ladra. Si yo digo el perro ladra, ustedes automáticamente ven en la mente, con los ojos cerrados, un perro que está ladrando. Pero si yo les dijera ahora, cierren los ojos, chicos, cierren los ojos y piensen, yo tengo, ¿y qué les viene a la mente? Marco me va a decir, profe, que vos tenés un lápiz. Francisco Escurra me va a decir, profe, que vos tenés, yo tengo una heladera. El otro me va a decir, que vos tenés un perro. ¿Por qué? Porque no está completa la acción. Con la acción no se da a entender. Pero si yo les digo, chicos, yo tengo que salir. Ahí sí tiene sentido completo la oración. ¿Se dan cuenta? Porque normalmente el sujeto más el verbo yo tendría que tener sentido la oración. La complementa, o sea, el complemento, lo que completa la oración, que es el complemento, es solamente para seguir explicando lo que hace. Como si yo digo, el perro ladra. Ustedes perfectamente ya saben lo que sucede. Y si yo digo ladra a la noche, lo que estoy es completando la acción porque decir que de noche nomás ladra el perro, de mañana no está ladrando, de siesta no está ladrando. ¿Me comprenden? Con la perífrasis verbal lo que hace es Entonces, explicar la eso intención. sería un verbo compuesto ya, ¿verdad? Porque ya tiene sentido. No tiene nada que ver con compuesto. Compuesto es cuando hay dos verbos, dos acciones que realiza Sí. el verbo. Perífrasis verbal es cuando hace el verbo solo, no tiene mucho sentido. Entonces yo le añado unas palabras para que tenga sentido. ¿Mm? Ejemplo, yo voy. ¿Mm? Si yo les dijera yo voy, ustedes van a decir, pero ¿dónde es lo que se va? ¿Mm? Se va a Cacupé, se va a la ciudad, se va al supermercado, porque no está todo explicado. ¿Me comprenden? No tiene del todo sentido. Tiene sentido, pero no está completo el sentido. O sea, necesito de un complemento, de un grupo de palabras para completar esa acción del verbo. Y cuando yo digo, yo voy a salir, sí, va a irse a algún lado. Y si yo completo con un complemento a la calle o al supermercado o a la farmacia, entonces ahí sí, esa perífrasis verbal tiene sentido. ¿Se comprendió ahora? Se aclaró un poco más, porque acá estoy explicando tres cosas. Lo que es un verbo simple, una sola acción. Lo que es un verbo compuesto, un sujeto que realiza varias acciones al mismo tiempo. Y una perífrasis verbal, que es un sujeto más un verbo que no tiene del todo sentido y se le añade un complemento o un grupo de palabras para que tenga sentido. Son tres cosas bien diferentes. ¿Está claro? Sí, profe. Vayamos a la clasificación morfológica del verbo. Los verbos pueden ser regulares, irregulares, irregulares o defectivos. Entonces tengo tres tipos de verbos. Verbos regulares, irregulares y defectivos. ¿Qué son los verbos regulares? Son aquellos que al conjugarse no alteran fonéticamente ni radical ni las terminaciones de los modelos. Ejemplo de verbos regulares: amar, trabajar, etc. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando un verbo es regular y un verbo es irregular? Y me van a decir usted, ¿para qué, profesora, lo que yo tengo que saber si un verbo es regular o irregular? Una pérdida de tiempo. Porque al conjugar, cuando yo hablo, los verbos regulares no tienen problemas. Se van igual en todos los tiempos verbales. Pero los verbos irregulares sí tenemos problemas en las conjugaciones. Y para no cometer esos errores de conjugación, por eso es que estudiamos los verbos regulares, irregulares y los defectivos. ¿Cómo yo me doy cuenta si un verbo es regular? Y ahí divido el verbo en lo que es la raíz y lo que es la desinencia. ¿Qué es la raíz? Es lo que no varía y no debería variar si el verbo es regular. En el verbo amar acá yo divido la raíz, que es lo que está en celeste, y la desinencia o terminación, que es lo que está en blanco, en negrito, en blanco, lo que viene después. En el verbo amar, la raíz es am. ¿Y cómo yo sé? Porque yo tengo el infinitivo que termina en ar para la primera conjugación, en para la segunda conjugación, que es beber, por ejemplo, y en ir, que es para la tercera conjugación. Amar, ¿verdad? Y ahí digo, yo amo, tú amas, él ama,
Amamos, amáis, aman. Y se dan cuenta que todo lo que está en celeste no cambió. ¿Mm? Entonces, ahí me doy cuenta que el verbo es regular, porque no cambió la raíz cuando yo conjugué. Normalmente para darnos cuenta, yo le suelo decir, se conjuga para saber si el verbo regular tiene que conjugar o irregular en dos tiempos nomás, en presente y en pretérito perfecto. ¿Mm? Yo conjugo en esos dos y solamente yo, tú, él. Y ahí enseguida ya se van a dar cuenta que es irregular o regular. Veamos un poquito los verbos irregulares. Son aquellos que tienen una alteración fonética. La ortografía no interesa, ¿verdad? En el radical, en la terminación o en ambos casos. El ejemplo, el verbo conducir, el verbo caber, que son los más... El verbo ser, por ejemplo. Yo soy, tú eres, ahí ya cambió luego. El verbo ser. El es. ¿Mm? Entonces, el verbo caber, yo quepo en presente, tú cabes, el cabe, ahí ya cambió en la primera conjugación. El verbo conducir, porque se le agrega uno. Yo conduzco, tú conduces, ahí ya. El verbo dormir, porque se le agrega también. Yo duermo, tú duermes. Dormiré, eso, en el pasado. Y los verbos defectivos, por ejemplo, que no podemos decir ocurrí ni ocurriste. Solo podemos decir ocurrió. Los verbos defectivos son aquellos que no se pueden conjugar en todos los tiempos verbales. También porque solo se utilizan sin sujeto. Por ejemplo, el verbo llover, nevar. Veamos un poquito ahora la clasificación sintáctica de los verbos. Primero vimos la clasificación morfológica y ahora veamos la clasificación sintáctica. Tenemos los verbos copulativos, son aquellos que necesitan inevitablemente la presencia de un objeto, ¿verdad? Y ahí tenemos el verbo ser. Recuerden que los verbos copulativos son la base están en el predicado nominal. No es el núcleo, pero están en la base del predicado nominal. El verbo ser. Yo soy un buen estudiante. Entonces el verbo es soy. Aunque un buen estudiante va a ser su núcleo, ¿verdad? El verbo estar y el verbo permanecer. Ejemplo, el agua está limpia. Un ratito le voy a dar entrada a la compañera. La niña es hermosa. La casa parece grande. ¿Recuerdan cuando yo digo la casa parece grande? Mi verbo es parece. Si fuera un predicado verbal, no tendría sentido si yo le saco el parece. Pero sin embargo, si yo digo la casa grande, tiene sentido ya. Es una frase. Después tengo los verbos predicativos. Perdón, me pasé muy rápido. Los verbos predicativos, que el núcleo es predicado verbal. Tengo los verbos copulativos que inducen a predicados nominales y los verbos predicativos que inducen a predicados verbales. Juan camina por la senda. Sujeto Juan. ¿Qué acción realiza Juan? Camina. Predicado verbal. Ella estudia. Después tenemos los verbos transitivos. Los verbos transitivos son verbos que admiten la presencia de un objeto directo, es decir, de un complemento directo, que complete la acción descrita por el verbo, ya que son acciones que nacen sobre un objeto distinto del sujeto. Por ejemplo, comprar, comer. Él compró manzanas rojas. Él compró. ¿Qué cosa compró? Manzanas rojas. Manzanas rojas es el complemento directo. Tú escucha a tus padres. Escucha. ¿Qué tenemos que escuchar? ¿O a quién voy a escuchar? ¿A quién vas a escuchar, perdón? ¿A quién vas a escuchar? A tus padres. Entonces, cuando responde a la pregunta ¿qué cosa o a quién? Y está directamente después del verbo, porque esa es la condicionante para que sea un complemento directo. Tiene que estar el verbo y después del verbo. Entonces, ahí es su complemento directo. Y ahí el verbo se llama verbo transitivo. No encuentro a mi gato. ¿A quién no encontrás? A tu gato o a mi gato, ¿verdad? La policía detuvo. ¿A quién detuvo la policía? Al delincuente. Automáticamente después del verbo detuvo, complemento directo. Todos estos verbos, compró, escucha, encuentro,
detuvo son verbos transitivos. ¿Por qué? Porque admiten complementos directos. Complementos directos es el que viene directamente después del verbo y responde la pregunta qué cosa o a quién. ¿No hay dudas? Entonces, Sí, entonces sería casi lo mismo que de hace rato, que necesitas así algo para que se pueda entender. claro, el complemento directo ayuda a comprender mejor la acción del verbo. Porque él compró y vos te quedás con la duda, ¿qué será que compró? Si yo digo, él compró, entonces necesita de algo de un objeto directo, un complemento directo. Entonces yo digo, manzanas rojas. Ah, ¿qué cosa compró? Me preguntas. Él compró. ¿Y qué cosa compró, profe? Manzanas rojas. Ah, entonces ese es un complemento directo. Y este verbo compró es un verbo transitivo porque necesita de un complemento directo. ¿Está claro? Vayamos a los otros tipos de verbos que no son complemento directo, que no tienen complemento directo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los verbos intransitivos. No pueden tener un objeto asociado, pues su sentido viene dado por sí mismo. ¿Verdad? Ejemplo, sonreír, amanecer. ¿Mm? Y puede tener otros tipos de complementos. Juana sonríe. O Juana, ¿qué cosa hace Juana? Sonríe. Ya tiene sentido. ¿Mm? Juana sonríe escandalosamente. Sujeto Juana. ¿Qué acción realiza? Sonríe. ¿Cómo sonríe? Escandalosamente. Acá escandalosamente ya es un complemento. ¿De qué tipo? Es cuando yo digo, pregunto cómo. ¿Mm? Transitivo. No. ¿Qué cosa era transitivo? Acá estamos en intransitivos. Cuando pregunto cómo, complemento circunstancial de modo. Van a tener que empezar a revisar un todito. Ustedes, chicos, empiecen a buscar sus materiales de séptimo, octavo y noveno para estudiar castellano. No hay nada que hacer. Van a dar todo lo que da de gramática, dieron en séptimo, octavo y noveno, que normalmente son las épocas que ustedes no prestaban atención en clase. ¿Verdad? O ya se van a olvidar todo. Porque acá todo lo que vamos a dar, esta parte, esta unidad que empezamos hace 2 clases, es todo lo que se dio en séptimo, octavo y noveno. Vayan a buscar sus cuadernos o sus libros de esa época. Entonces, acá en verbos intransitivos tiene cualquier otro complemento que no sea complemento directo. Puede ser complemento circunstancial del tiempo, de modo, de fin, de instrumento. ¿Mm? Los veraneantes caminaban por la playa. Sujeto de la oración, los veraneantes caminaban por la playa. ¿De quién estoy hablando? ¿Mm? ¿Alguien me puede responder? Los eran antes. Muy bien, es el sujeto, los veraneantes. ¿Qué acción realizan los veraneantes? Caminaban. Caminaban. No responde a qué cosa por la playa, sino dónde caminaban o por dónde caminaban. Por la playa. Cuando pregunto por dónde, ¿a qué me estoy refiriendo? Al lugar, ¿verdad? ¿Dónde es lugar? ¿Mm? Ese es complemento circunstancial del lugar. Y este verbo caminaban es un verbo intransitivo. Los perros juegan en el jardín. Sujeto los perros, porque de ello estoy hablando. ¿Qué acción realizan los perros? Juegan. ¿Dónde juegan? En el jardín. ¿Mm? Cuando es dónde es lugar. ¿Mm? Mis hermanos llegaron ayer. Sí, vamos a suponer que decía, mis hermanos llegaron ayer. Sujeto de quien yo hablo, mis hermanos. Verbo llegaron. ¿Cuándo llegaron? Ayer. Y cuando yo digo ayer, hoy, mañana, ¿a qué me refiero? Tiempo. Al Complemento tiempo. circunstancial del tiempo. Excelente, complemento circunstancial de tiempo. Entonces este verbo llegaron es un verbo intransitivo porque no tiene complemento directo, tiene cualquier otro complemento que no sea el directo. ¿Está claro? Tengo verbos copulativos. Voy a recapacitar un poquito desde acá. Verbos copulativos cuando tengo los verbos ser, estar, parecer, permanecer. Los verbos predicativos cuando tienen cualquier otro verbo que no sea ser, estar, parecer, permanecer. Transitivos cuando tengo el verbo más un complemento directo
Intransitivos cuando tengo el verbo más un complemento que no sea el directo. Y tenemos aquí los otros tipos de verbos que son llamados verbos impersonales. ¿Y a qué llamamos verbos impersonales? Aquellos que no tienen persona. Es decir, ¿qué son las personas? A ver si alguien me dice. Él, tú, yo, ellos y eso. Exactamente, o sujetos. El sujeto puede ser persona, animal o cosa de quien yo hablo en la oración. Es decir, verbos impersonales son aquellos verbos que no tienen persona, no tienen sujetos, solamente tienen verbo. ¿Verdad? Y yo digo, llovió sobre la ciudad. ¿Mm? Yo no digo, él llovió. ¿Verdad? Y los verbos impersonales generalmente son referidos a fenómenos de la naturaleza. Yo no digo, yo lloví, tú lloviste. Él llovió. No, llovió, digo. ¿Verdad? Porque sobre la ciudad ya es complemento. Alboreaba esa tarde. Tú alboreabas, no puedo decir, no tiene persona. Nieva en la montaña. En la montaña ya es complemento, nieva. Tú nievas, no decimos. O tronará con la tormenta. Por más enojado que uno esté, no puede tronar. Ahí ya sería una metáfora nomás. ¿Verdad? Entonces, los verbos impersonales son aquellos verbos referidos a los fenómenos de la naturaleza, porque no tienen sujeto acá. Por eso son verbos impersonales, no tienen persona. Recuerden que los verbos personales son los que tienen yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero acá no tenemos persona. Yo no digo yo lloví, él llovió. Él alboreaba, él nieva ni él tronará. Yo digo llovió, alboreaba, nieva o tronará. Perdón. También son verbos impersonales el verbo haber más complemento directo. Hay sala disponible. ¿Hay qué cosa hay? Sala disponible. El verbo haber más un complemento directo. Habrá baile hoy. Yo no digo tú habrás baile hoy. No, no hay sujeto. Solamente hay verbo con un complemento directo después. Hubo tormenta. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Chicos, habrá baile hoy. Ay, qué felicidad. Pero no digo yo, tú bailarás, ni yo digo, habrá baile hoy. No hay un sujeto. Hay solamente el verbo más un complemento. Por eso son verbos impersonales. El verbo haber más complemento directo. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar Profe, algo? si dice nuestros amigos bailarán, tampoco cuenta. Ah, pero ahí no estás teniendo el verbo haber más un complemento directo. Ahí estás vos. Nuestros amigos bailarán. El verbo bailar, lo que vos estás conjugando ahí, no el verbo haber más un complemento, más un complemento directo. ¿Me entendiste, José? Sí, profe. ¿Me entendés? O sea que no es un verbo impersonal. Claro, no es un verbo impersonal, es un verbo personal. Si yo te digo, Josías, tú bailarás mañana, es un verbo personal, tú bailarás mañana. O nuestros amigos, ¿verdad? Amigos es el sujeto ahí, ¿verdad? Bailarán Sí, mañana. Y ahí tenés sujeto y tenés el verbo. Pero acá habrá baile hoy. ¿Cuál es tu sujeto? En habrá baile hoy. ninguno. No hay sujeto, hay solamente verbo. Entonces por eso es impersonal. ¿Me entendés? Porque no tiene sujeto. Sin embargo, en la oración que vos me dijiste tenía un sujeto y tenía un verbo. Es un predicado con predicado verbal encima. No es un verbo impersonal. En la oración que vos me dijiste era un verbo personal, no impersonal. ¿Se te aclaró, Josías? Porque probablemente les Sí, va a profe. salir verbo personal y verbo impersonal. Eso siempre sale. Porque es lo más fácil de distinguir si es que uno presta atención. Hubo tormenta, hubo bastantes entradas para todos. Cuidado que el verbo impersonal no tiene que ser, puede ser corto, puede ser larga la frase de verbo. Habrá cambios por allá, hay noticias tristes, hubo miles de personas en la manifestación. Aquí, hubo miles de personas. Aquí no tiene sujeto. Tiene solamente el predicado con el verbo. El verbo y un montón de complementos. Estas tiene solamente predicado.
¿Se Profe, comprendió? sí, tengo una duda muy tonta, profe. Sí. Eh, para que sea una oración debe tener un verbo y un sujeto, ¿verdad? Puede ser con un verbo impersonal también, oración. ¿Cuál es tu concepto de oración, Francisco? Como ya he dicho, tiene que tener, para que sea una oración tiene que tener un sujeto y un verbo, No. ¿verdad? O un verbo. ¿Cuál es el concepto de oración? Si yo te preguntara, Francisco, ahora mismo así, ¿qué es una oración? ¿Qué me responderías? Sin pensarlo, decime, ¿qué es una Un- oración? una unión de palabras con sentidos. Ah, con sentido completo, ¿verdad? Porque si yo te digo perro ladra es un conjunto de palabras, ¿verdad? Pero no tiene sentido. Pero si yo te digo, hubo bastantes entradas para todos, tiene sentido, ¿verdad, Francisco? Sí, ¿Verdad? O como la última oración, hubo miles de personas en la manifestación. ¿Tiene sentido? sí. Entonces, ¿cuál es el concepto de oración? Conjunto de palabras con sentido completo. No te dice oración es sujeto más predicado. Claro, oración es sujeto más predicado. ¿Qué tipo de oración? Oración bimembre, que tiene dos miembros. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una oración tiene sujeto más predicado? Pero puede ser también una oración que tenga solamente predicado, acá estamos viendo. O puede ser una oración que tenga solamente sujeto. ¿Se acuerdan cuando yo les había dicho la hermosa tarde de primavera en el barrio San Lucas? ¿Tiene sentido si yo les dijera eso? La hermosa tarde de primavera en el barrio San Lucas. Ustedes cierran los ojos y ven así. Una hermosa tarde de primavera en el barrio San Lucas. Tiene sentido, pero tiene solamente sujeto, tiene un solo miembro. Por eso se llama esas oraciones unimembres. Buena pregunta, Francisco. Oraciones unimembres. ¿Mm? Porque tiene solamente un miembro. Y aquí, en este caso, hubo miles de personas en la manifestación. Esta es una oración unimembre que tiene un solo miembro, que en este caso es el predicado, donde está el verbo hubo. Y por eso se llama verbos impersonales, porque tiene un solo verbo. No tiene la persona, no tiene el sujeto. Lo normal y lo que nosotros hemos aprendido es que en la oración tiene sujeto más predicado. Sí, pero es una oración de dos miembros. Un miembro sujeto, un miembro predicado. O puede haber una oración que tenga un solo miembro, que esté solo el sujeto porque tiene sentido completo, o que esté solo el predicado porque tiene sentido completo, como es el caso de lo que estamos estudiando hoy aquí. ¿Se dan cuenta? No sé si te aclaré, Francisco, o te oscurecí más la idea. Más claro que el agua, profe. Qué suerte. Porque no es fácil de entender así, ¿verdad? Nosotros estudiamos pues en partes, por partes las cosas. Y asociar todo y entender, integrar todo es más difícil. Pero me alegro que hayas entendido. Entonces, recuerden siempre, una oración puede tener solamente sujeto y es llamada oración unimembre. O puede tener solo predicado y es llamada oración unimembre también. Y cuando juntamos los dos, sujeto y predicado, le llamamos oración bimembre. Eso es solamente para aclarar aquí lo que estamos dando como verbo impersonal. ¿Se dan cuenta? Verbo impersonal se llama así porque tiene solamente el predicado. Es decir, el verbo no tiene sujeto. Veamos otro tipo de verbos impersonales. Entonces, verbo impersonal es porque tiene solamente el predicado, el verbo, y un complemento. Y son normalmente referidos a fenómenos de la naturaleza. Llovió, tronó, relampagueó, nevó. O el verbo haber más un complemento directo, como en el caso habrá baile, hubo tormenta, hubo bastante entradas, habrá cambios por allá, hay noticias tristes, hubo miles de personas. ¿Verdad? O también el verbo estar en tercera persona, el singular, acompañado de vocablos referidos a fenómenos de la naturaleza. Está nublado, estaba lluvioso ayer a la tarde. Entonces, si yo digo está nublado, yo ya sé, es una frase, que es una oración unimembre, porque tiene el verbo más un fenómeno de la naturaleza. No tiene sujeto.
Por eso es un impersonal. El verbo ser acompañado de vocablos referidos a fenómenos de la naturaleza en tercera persona del singular sin sujeto. Es tarde, fue un día cálido, es temprano. No tiene que tener sujeto. Acuérdense, tiene que ser el verbo ser acompañado de fenómenos de la naturaleza sin sujeto. El verbo hacer acompañado de vocablos referidos a fenómenos de la naturaleza. Hace frío, hizo mucho calor, hará meses que no nos vemos o hará meses que no llueve, por ejemplo, también. No tiene que tener sujeto porque si tiene sujeto ya no es impersonal, recuerden. Entonces, recuerda ejemplos. Uso en oraciones bimembres. Ahí tronaremos si no nos responden. Aquí ya no es unimembre. ¿Por qué? Porque tiene sujeto. Muy bien, sujeto tácito. Nosotros tronaremos. Y acá está metaforizando. Acá ya es bimembre. Sin embargo, aquí era unimembre. Tronará con la tormenta. Porque acá no tiene sujeto en tronará. Pero acá está metaforizando. Y yo digo, nosotros tronaremos si no nos responde. Yo amanecí cansado. Acá ya tiene sujeto y predicado con el verbo. Llovieron, los aplausos llovieron en la platea. Las manos helarán si tocamos el agua. Acá mi sujeto de las manos. Helarán si tocamos el agua del lago. ¿Se dan cuenta? Cuidado con este tipo de cosas. Cuando es impersonal y cuando es personal. Porque acá el sujeto lo hace personal. ¿Se dan cuenta? ¿Se comprendió? Sí, profe. Verbos pronominales. Los verbos pronominales son los que tienen, como su nombre lo dice, los pronombres. Me, te, se, nos y os, ¿verdad? Entonces, verbos pronominales son aquellos que se construyen incluyendo en las terminaciones de su infinitivo un pronombre, ¿verdad? Reflexivo. El pronombre me, te, se, nos y os. Hace rato, como les dije, el imperativo, cállate. Nosotros decimos, cállate, ¿verdad? En vez de decir te callas. Entonces, entre los verbos pronominales tenemos los reflejos, los recíprocos y los cuasi reflejos. Forma de los verbos reflexivos: levantarse, es decir, el pronombre personal yo, el pronombre reflexivo me y el verbo conjugado en presente levanto. Yo me levanto, tú te levantas, él o ella se levanta, nosotros nos levantamos, vosotros os levantáis, ellos se levantan. Y es reflexivo o reflejo cuando yo realizo la acción conmigo misma. Por eso llamamos verbos reflejos. Es la acción que se lleva a cabo recae sobre uno mismo, que es quien lo utiliza la acción. Es decir, yo me hago a mí mismo y yo uso la acción. De ahí que todos tengan en común su finalización con el pronombre se, como puede ser bañarse, levantarse, peinarse, acostarse. Profe, un segundo. Tengo poca batería y mi celular no carga. Ahí te envié ya en Sí, el chat mi nombre para por por si se cualquier apaga cosa. de repente. Dale, sin problema. Entonces, si yo digo María se peina, ella realiza a sí mismo la acción. Yo me peino o yo me baño, yo me hago la acción. Por eso decimos reflejo. Es como mirarse al espejo y hacerse a sí mismo. Juan se corta las uñas, él mismo se corta las uñas. Entonces, a eso llamamos verbos reflejos. Otros ejemplos: yo me ducho, tú te lavas, él se peina, nosotros nos remojamos, vosotros os afeitáis, ellos se maquillan. Voy a peinarme el cabello cuando el me pasa atrás. Estoy arreglándome las uñas de los pies. Entonces, eso es verbo reflejo. Uno se realiza así, no se olviden, verbos reflejos es cuando se realiza la persona a sí mismo la acción.
Verbos reflexivos son verbos que expresan una acción realizada y recibida al mismo tiempo por el sujeto. El sujeto de la acción y quien lo recibe es el mismo. Yo me visto a mí mismo, María se maquille a ella misma. Veamos los otros tipos de verbos, perdón, que son los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos son más fáciles todavía. Indican que dos o más personas hacen la acción la una a la otra. Es una acción simultánea y es correspondida. María y Juan se aman. Eso quiere decir que ponemos María y Juan se aman para no poner María ama a Juan, coma Juan ama a María. Entonces para no repetir, ponemos María y Juan se aman. Aquí tengo sujeto compuesto, dos sujetos, y la acción que se hace a sí mismo, se aman. Por eso decimos que el verbo es recíproco, porque María ama a Juan, Juan ama a María. Los vecinos se ayudan mutuamente para limpiar la cuadra. Quiere decir que cada uno de los vecinos hace la acción para el otro. Por eso dice se ayudan. Los estudiantes se prestan sus libros. Quiere decir que cada estudiante le presta al otro el libro. Por eso se llama recíprocos. Entonces tenemos verbos reflexivos o reflejos, ¿verdad? Donde cada uno se hace a sí mismo la acción. Me baño, me peino, se baña, se peina, se maquilla. Tenemos verbos recíprocos donde uno le hace la acción al otro y viceversa, se ayudan, por eso es la palabra mutuamente. Y tenemos los novios se abrazaban y se besaban, ¿verdad? Por lo general nos saludamos con un abrazo, también nos dábamos la mano. Entonces esos son verbos recíprocos, abrazarse, hablarse, ayudarse, esos son recíprocos. Y por último tenemos los cuasi reflejos. Como su nombre lo dije, no lleva a ser reflexivo o no llega a ser reflejo, es casi. Se construye igual que los verbos de reflejos reflexivos, pero no llegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque la acción no se hace la persona a sí misma. Los jóvenes se vanaglorian de sus triunfos, o se vanagloriaron, pero no yo me vanaglorié. Si yo digo yo me vanaglorié de mi triunfo, o él se vanaglorió, entonces sí ahí sería reflejo. Pero digo los jóvenes se vanagloriaron, ellos hacen. Antonio se fue de la casa. No digo Antonio se hizo para sí la casa, ¿verdad? Sino él se fue. Me entristecía al saber la noticia. Los niños se detuvieron a jugar. Él se fue a la calle sin abrigo. Te olvidaste de toda la familia. Y hasta ahí, chicos. No sé si hay alguna duda. Voy a abrir un poquito la parte de tareas de hoy. ¿Hay alguna duda acá mientras que yo voy abriendo el material? ¿No? No por mi parte, Broja. Porque esta es una parte que en este examen por suerte no le va a salir, pero en la segunda parcial sí. Y es una cosa que sí o sí aparece en el examen, esta parte de verbos. Ustedes van a tener en el material, tienen la parte grabada, el video grabado, ¿verdad? Y después vamos a alzar el video de hoy. Voy a poner un poquito más grande acá. Y enseguida vamos a ver un poco el material. Profe, ¿Sí? profe, tengo una duda en el último, o no sé si está mal ahí, pero en el final ahí donde están, a ver, espérate digo. Creo que son verbos irregulares, no sé, en el último, en el final, ¿Mm? en la parte final del ejercicio. Verbos irregulares. Sí,
Ah, del ejercitario. Léeme un poquito de tu léeme el ejercitario. Sí, en el ejercitario tenés que completar, te da la palabra gustar y vos tenés que corregir, poner gustan. Por ejemplo, no me gustan los deportes y ahora no me gustan los deportes. O sea, como corregirle, así Ujú. los verbos que son irregulares. Hay una parte que dice, mi hermana parecerse mucho a mi padre físicamente. Yo le corregí, mi hermana se parece, sería la palabra, pero sería, mi hermana parece mucho a mi padre físicamente. Se parece. Claro, Sí, pero le tengo que agregar ese se parece. claro. Bien, eso Pronombre. mal. Pronombre. Bueno, no sé si están pudiendo ver la teoría. Está en la guía didáctica, siempre presentamos la teoría. ¿Está? Ahí está el verbo. Y aquí quería entrar en la clasificación morfológica. Se están fijando, los padres aman a sus hijos, el verbo es aman. Ricardo está enfermo, el verbo es estar. Carlos escribe una carta, escribe. Morfológicamente el verbo consta de dos partes fundamentales, el exema o raíz, ¿verdad? Y el morfema o deficiencia, en la cual morfema o raíz, el exema o raíz es el invariable. ¿M? Y acá tengo yo la parte invariable, voy a marcar en amarillo, ¿verdad? Y la parte variable voy a marcar en verde. ¿Están fijándose? Es lo primero que uno tiene que hacer cuando va a analizar un verbo. En este caso el verbo es el verbo cantar. Voy a poner acá cantar, ¿verdad? Y aquí yo divido la raíz de la desinencia. Y como de la raíz, y acá voy a poner en amarilla la raíz, y el infinitivo verbal es la desinencia. En este caso ar, porque es de la primera conjugación. En el caso que sería beber, beber, voy a pasar acá un ratito, esperen un segundito chicos, beber sería de la segunda conjugación y en la cual yo voy a dividir acá y ahí ve, hasta ahí no tiene que cambiar. Y morir, vamos a suponer, acá sería de la tercera conjugación, morir, y ahí yo separo. Se fue, ahí está, ahí. Entonces, eso es lo que no tiene que variar. Esto que está en amarillo, que yo les voy a pintar ahora, eso es lo que no tiene que variar cuando yo conjugue el verbo para saber si es un verbo regular o un verbo irregular. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Ese ejercicio. ¿Y en qué tiempos? En los tiempos presente, pretérito y... ¿verdad? Acá tenemos. ¿Se dan cuenta? Verbos regulares no alteran fonéticamente el radical ni tienen desinencias distintas. Forman tres grupos. Ar de amar, er de temer, ir de partir. ¿Mm? Y los verbos irregulares son los que cambian su conjugación. ¿Mm? Acá. Entonces, al conjugar automáticamente yo me doy cuenta los verbos y pueden ser de tres formas. Vamos a ver un poquito acá. Entonces, el verbo cantar, por ejemplo, cantar. Y yo voy a dividir acá y vamos a conjugar. ¿Mm? Yo canto, canto. Ay, perdón. Tú, tú cantas. Él canta. ¿Se dan cuenta? Cam, can. ¿Cambio? No. Quiere decir que este verbo es un verbo regular. ¿Por qué? Porque no cambió al conjugar. ¿Mm? Normalmente conjugamos en presente. Yo siempre le digo a los chicos, conjuguen solamente en presente. Y los tres primeros tiempos. Si ahí no cambia, ya no cambia. En presente o un pretérito perfecto. Veamos un poquito este verbo mover. ¿Mm? Mover. Y yo escribo mover. Y ahí marco
el infinitivo para saber, porque es el que no me, este es el que no me tiene que cambiar. Y yo voy a conjugar en presente. ¿Cómo sería en presente? Yo Yo muevo, tú mueves, se mueve. muevo. Muy bien, muevo. Muevo. Ay, muevo. Tú mueves. Mueves. Ve. Él mueve. ¿Se dan cuenta? Ya cambió. Y ustedes me van a decir, ¿qué es lo que cambió, profe? El eczema. Exactamente. Aquí ya era mop y acá ya es mueve. ¿Se dan cuenta? Se Y le si es ha- nosotros movemos, vuelve a ser otra es, vez mob. y en nosotros ya vuelve a hacer otra vez mop. Entonces, este ya hace que sea irregular. ¿M? Y acá es por dictonación en presente. Nosotros no le vamos a preguntar si es por dictonación en presente o esas cosas ya no queremos saber. Nosotros lo que queremos es que se den cuenta que es regular e irregular. ¿M? También puede ser como en el verbo apretar. Ahí voy a poner acá. Apretar. ¿Ya? Hasta aquí va la raíz. ¿M? Poner en otro color. Apretar. ¿Ya? Entonces, yo aprieto. ¿Se dan cuenta? Ahí ya cambió. Acá ya se agregó una letra. ¿Ya? Entonces, es diferente ya. Por eso es irregular. No es como esto que era igualito. Y ustedes hacen, como les digo, en la primera ya se van a dar cuenta. No necesitan ni siquiera conjugar todo. ¿Ya? O por debilitación vocálica se le llama porque pasa una vocal fuerte a una vocal débil. En el caso de servir. Ay, perdón. Ahí. En el caso de servir. Servir. Ser. Hasta la vez. Acá. Ir. Servir. ¿Ya? Entonces, yo sirvo. Y ahí ya cambié luego. ¿Mm? Sir. De ser de una vocal fuerte que era E. Pasé a una vocal débil que es I. Por eso se llama por debilitación vocálica. Pero yo no les voy a preguntar en el examen, les voy a poner un ejercicio que hable de regulares e irregulares, e incluso que esté mal conjugado puede ser. ¿Verdad? O el verbo poder, ¿verdad? Que es yo puedo. Ay, yo puedo, ¿verdad? Entonces pasé de una vocal fuerte. ¿Mm? También puede ser por epéntesis, le llamamos epéntesis cuando le agregamos una nueva letra, le llamamos un fonema. ¿Ya? En el caso del verbo traducir, acá pues traducir, ¿verdad? Entonces yo le agrego ahí traduz, hasta la C es, acá tendría que ser así. Traduzco, acá le agregué la Z, salir, ¿verdad? Ir, hasta acá está la L, y acá le agregué, en vez de ser la O, le agregué la G, salgo. ¿Ya? El verbo traducir. O puede ser como el verbo caber, que son totalmente irregulares, como el verbo ser. El verbo ser en presente es yo soy, tú Eres. eres, él es. ¿Se dan cuenta? Totalmente irregulares. Los tres no son iguales. ¿Mm? O como el verbo caber, yo quepo, tú cabes, él cabe. ¿Mm? Oír, oigo, oyes, oye. ¿Mm? El verbo saber, sé, sabe, sabe. ¿Mm? Entonces, son totalmente. El verbo satisfacer, estos verbos ustedes tienen que aprenderse luego. Estos que están aquí les voy a marcar. Tienen que aprenderse muy bien las conjugaciones de estos verbos. Está satisfacer, está ser. El verbo dormir también tienen que aprenderse porque eso siempre sale en el examen. El verbo dormir es un verbo que normalmente sale. El verbo caber también. Va a satisfacer. Son verbos que uno utiliza mal. ¿Mm?
Después tenemos los verbos defectivos o de conjugación incompleta. Aquellos Profe, que... Sí, sí, te escucho. ¿puedes hacer otra vez, ver si es irregular el verbo satisfacer, ¿verdad? ¿O es Sí, regular? Porque no, no tenemos ejemplo. irregulares. Acá está. Por medio Irregular porque de... satisfago, satisface, satisface, satisfaría. El verbo satisfacer es uno de los verbos que más nos gusta porque normalmente es uno de los que peor se conjuga. ¿Verdad? Hay palabras que uno lo usa muy mal. El verbo satisfacer es uno de ellos. El verbo caber también. El verbo dormir también. Satisfacer no es regular, es irregular. Pero no es por epéntesis, se lee, Ah, ¿verdad? no, no. Son irregularidades propias. No forman, ¿verdad? Pero nosotros no preguntámoslo si es por epéntesis. Eso si vos estudiaras letras, por ejemplo, ahí sí aprenderías por eso, ¿verdad? Porque No, ahí... no, yo sé, pero por curiosidad nomás, Ah, para poder distinguir rápido. para saber bien, sí. No, es por irregularidad propia. Es como el verbo ser. Tiene su irregularidad propia. No es por epéntesis, no es por debilitación vocálica, no es por diptongación, no. Ni tampoco es defectivo. Son verbos con su propia irregularidad. Es como el verbo ser. El verbo ser es totalmente lo diferente a los otros. ¿Eh? Tenemos Entiendo, profe. los verbos defectivos. Entonces, que son de conjugación incompleta. Son aquellos que yo no puedo conjugar en todos los tiempos verbales porque no existen. ¿Eh? En todos los tiempos. El verbo atañer, por ejemplo. Este asunto no me atañe. Yo ataño, yo no puedo decir yo ataño. ¿Mm? Pero sí puedo decir este asunto no me atañe. El verbo concernir, que también es parecido, es sinónimo el verbo atañer. ¿Verdad? El verbo incumbir, que también es sinónimo. El verbo garantir, de garantizar. El verbo blandir, de amenazar. El verbo balbucir, de balbucear. Y el verbo soler, de acostumbrarse. Esos son verbos defectivos. ¿Mm? Hay varios verbos defectivos. No se conjugan en todos los tiempos verbales. Y después ya tenemos acá la lista de verbos, de cómo conjugar los verbos. ¿No? Y la clasificación sintáctica que estábamos viendo recién de transitivos, intransitivos, pronominales, ¿ya? Reflexivos, recíprocos, ¿no? Impersonales, copulativos, con todos sus ejemplos. ¿No? Entonces, tienen bastante material, chicos. Léanlo muy bien, analícenlo todo. Los verbos recíprocos. ¿Mm? Y acá hablamos de los casos en los cuales se convierten en oraciones bimembres, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Después tenemos, voy a fijar un poquito, voy a sacar esto y voy a compartir acá la tarea. Está. Muy bien. Aquí tienen ustedes, están visualizando. Estamos, ahora está por mostrar. Tenemos la guía didáctica, ¿verdad? Tenemos admisión, la que ustedes pueden completar en línea. Y tenemos el ejercitario, donde aparecen las actividades que tenemos para hacer. Reconoce los verbos simples con una línea y los verbos compuestos con dos líneas. ¿Ya? Después, a continuación, ahí lo están pudiendo ver. No estoy pudiendo abrir nomás todavía el material. Está muy lento mi. ¿Verdad? Entonces, eso vamos a trabajar ahora. Mientras que ustedes trabajan, yo voy llamando la lista porque veo que hay gente que está con problemas de conexión. Entonces, por cualquier cosa. Y después si ustedes se van uniendo,
Y también les quiero avisar que les voy a dejar hoy después de las 8, les voy a alzar el ejercicios de práctica para la prueba de la siguiente semana, ¿sí? No quiere decir que así eso nomás va a salir, porque como les digo, no es solo eso, pero es para que ustedes tengan ejercitario, un ejercitario, ¿sí? Sí, Sí, profe. no sé si hay alguna duda sobre la tarea, pueden empezar a trabajar, entonces pueden empezar con el ejercicio en línea y después con el ejercicio de estas actividades. Mientras tanto, yo voy a entrar en el sistema, porque ustedes saben que tenemos un sistema, y voy a, No, no, profe. ¿cómo? Llamar la lista. Se te escucha muy cortado, profe. Ah, voy a ver un poco si no es mi micrófono. Les iba a decir que yo voy a entrar en el sistema para llamar lista ahora y voy a ir llamando otra vez al finalizar la clase. Pero al finalizar la clase solamente voy a llamar ya a los que estén ausentes. ¿Puede ser? ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí. Dale. Cualquier duda, estoy a las órdenes.